Pues muy buenas tardes a todos. Con la llegada de un nuevo curso volvemos a apostar por la divulgación científica de la mano del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga. Las tertulias científicas de la UMA Divulga presentan los estudios que se realizan aquí en nuestra universidad con un matiz muy cercano y muy ameno. Tradicionalmente, como sabéis, se venían desarrollando en el Molima Lums de Teatinos, pero las circunstancias actuales nos obligan a trasladarnos a este formato virtual. No por ello va a ser menos emocionante y va a haber menos participación. Como podéis ver, hay habilitado un chat en el que podéis realizar las preguntas que consideréis oportunas a nuestra ponente. En el evento de hoy, una vez finalizada la ponencia, yo daré voz a todas las preguntas que hayan en duda, así que podéis realizarlas durante toda la jornada, durante toda la tertulia, pero saber que van a ser al final de la tertulia cuando se va a proceder a su lectura. También señalar que contamos con una encuesta de satisfacción. Ya tenéis el link en nuestro chat, lo volveremos a poner más veces y solo solicito que al final de la misma nos comentéis qué os ha parecido para poder ir así mejorando día a día. También comentaros que en la parte de abajo, al lado del micrófono, de las diferentes opciones, tenéis una opción que se llama reacciones. Ahí podéis poner diferentes reacciones de lo que os va apareciendo esta charla, que siempre son bienvenidas. Comentar que es una plataforma nueva y que estamos adaptándonos a las circunstancias. Es por ello que el tema de hoy no podría ser más de actualidad como la COVID, algo que nos afecta a todos y a todas. Para presentar a nuestra ponente de hoy, contamos con nuestro vicerrector de Investigación y Transferencia, don Teodomiro López. Bienvenido, don Teodomiro. Muchísimas gracias. Bien, pues yo estoy encantado de estar aquí. Estaría mucho más encantado de estar en el PAS que teníamos otros años, pero las circunstancias son las que son y, bueno, más allá de que me acompañe también con una cerveza, que no enseño porque no es el caso, pero estoy, como digo, encantado de hacer esta presentación de la primera tertulia de este nuevo curso académico. Y presentando a Melisa estoy especialmente contento porque a Melisa, como ella sabe, la conozco desde hace muchos años. Ella fue una excelente alumna de biología y yo me la encontraba con mucha frecuencia por el Skype de la Universidad de Málaga porque esencialmente hacía su tesis doctoral dentro de lo que era la parte de cultivos celulares. Y fue, como digo, una alumna brillante con un expediente académico tremendo, lo que le valió en su momento tener una beca de FPU de la Universidad de Málaga y hacer la tesis en un grupo de investigación de gran prestigio, el de la profesora Ana Rodríguez Quesada y el profesor Miguel Ángel Medina. Y la carrera de la universidad es una carrera de fondo. Los que estáis aquí, de alguna manera, Melisa representa un ejemplo que no podía ser mejor, de una investigadora brillante que entró a hacer biología a principios de los años 2000 y que, bueno, de alguna manera ahora ha vuelto a la Universidad de Málaga y yo no puedo estar más contento de hecho. Ahora mismo tiene una beca postdoctoral precisamente del plan propio de investigación, transferencia y divulgación de la universidad y, bueno, está ya en resolución provisional, pero prácticamente podemos darlo por sentado de que ha conseguido un contrato Beatriz Galindo del Ministerio de Universidades, que es de los contratos de captación de talento más importantes que hay ahora mismo junto con el Ramón y Cajal. Y eso le va a permitir, pues, estar contratada por la Universidad de Málaga con 4 años con compromiso de permanencia y estoy seguro que ya y de alguna manera, de manera más fija, pues formará parte de lo que es la plantilla de la universidad, lo que supone incorporar a alguien que no ha parado de investigar desde esa fecha, porque luego tuvo una beca Marie Curie, y le permitió estar en Bélgica, ha estado en Bélgica en Lieja hasta hace pocos meses, y allí ha desarrollado una carrera siempre ligada a la parte de la biología molecular cercana al cáncer, pues enormemente exitosa, con publicaciones de un prestigio enorme. Ya tuvo publicaciones muy importantes estando en la Universidad de Málaga que le permitieron tener el premio de investigación Severo Ochoa, que se llamaba por aquellas fechas, que patrocinaba la Fundación General de la Universidad de Málaga. Por lo tanto, Melisa ha sido una magnífica investigadora que siempre ha llevado a la Universidad de Málaga a unos estándares muy elevados y que estamos encantados y que de alguna forma representa lo que es la investigación y lo que es la carrera investigadora hoy en día, una carrera de fondo difícil, larga,
en donde en ningún momento hay que perder la ilusión y que normalmente llega a buen puerto, pero con un enorme esfuerzo, y eso es lo que tenemos. Probablemente ahora más que nunca es cuando nos demos cuenta que tener el modelo económico que tenemos no nos saca de una pandemia de estas características y que solamente invirtiendo en conocimiento, invirtiendo en investigación, podemos convertirnos en un país que tenga capacidad de reaccionar ante una situación como la que tenemos hoy. Yo creo que no tengo mucho más que decir. Ya de alguna manera lo que quería estar presente hoy, especialmente tanto porque era la primera sesión de este curso particular, como por el caso de Melissa, que no la veía en 3 dimensiones. Bueno, ahora la estoy viendo en 2, pero no la veía ni siquiera en 2 dimensiones desde hace muchos años. Pues cuando me enteré que era ella, me alegré muchísimo y encantado. Y que tengáis una charla lo más amigable posible. Estando en casa, lo de la cerveza, si no os la bebéis, no será porque no tengáis ocasión. Así que es imperdonable que no refresquemos el paz de otros años. Bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, vicerrector. Damos pie ya a esta ponencia. Es COVID-19, una enfermedad vascular, a cargo de la investigadora Melissa García Caballero. Recordar a todos que en el chat podéis trasladar vuestras preguntas y al final de esta ponencia le daremos voz para que nuestra investigadora nos la comente. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Teodomiro por la presentación que ha hecho, altamente agradecida con sus palabras. Me gustaría además dar las gracias al Servicio de Investigación y Publicaciones y Divulgación Científica de la UMA por la invitación a formar parte en la tertulia Su Ciencia. Para mí es un placer poder compartir la tarde con vosotros y además contar un poco más de cerca el trabajo que nosotros hacemos y cuál es parte y lo que forma parte de nuestro día a día y nuestra investigación. Bien, la charla la he dividido en 3 partes distintas. Por un lado, voy a hablaros del sistema vascular sanguíneo, después hablaré de lo que sería la angiogénesis, proceso angiogénico, formación de nuevos vasos, y por último me centraré en la COVID-19 y qué relación existe entre lo que es el sistema vascular sanguíneo, el endotelio, la angiogénesis y la COVID-19. Como ya sabéis, existen 2 tipos de sistema vascular, el sistema vascular sanguíneo y el sistema vascular linfático. Dentro del sistema vascular sanguíneo se le compone o forma parte del sistema vascular sanguíneo el corazón y los vasos sanguíneos, que a su vez se organizan en una red de venas, arterias y capilares. Este tejido, sistema es un tejido altamente especializado en lo que sería el transporte de nutrientes, oxígeno, anticuerpos y otras moléculas de defensa, como por ejemplo también anticuerpos, hormonas, vitaminas, etcétera, que son transportadas a todas las células de nuestro cuerpo y además este sistema se especializa en la eliminación de desechos, como por ejemplo el dióxido de carbono. Aquí tenéis una imagen que representa un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo, pues como veis, en su interior se transporta lo que sería el torrente circulatorio y la pared del vaso sanguíneo se compone de diversas capas. Una capa más externa que sería lo que se conoce como túnica adventicia y está formada por un tejido conectivo. A continuación existe una capa de musculatura lisa que sería la túnica media y en la parte más interna se encuentra la túnica íntima. La túnica íntima está compuesta de lo que sería parte tejido conectivo y el endotelio. Y el endotelio es lo que a día de hoy, en la charla de hoy, nos va a tomar gran parte de esta presentación. El endotelio se puede decir que es el tejido que tapiza la luz de todos los vasos sanguíneos, incluyendo la capa más externa del corazón que se denomina endocardio. Este endotelio pues, se compone de células endoteliales, forman una monocapa de células que está en íntimo contacto con el torrente circulatorio. Hasta hace años se había infravalorado mucho se había infravalorado mucho lo que sería la función del endotelio como tal, puesto que se pensaba que solo realizaban funciones de revestimiento, de barrera, simplemente una separación del torrente circulatorio y el resto de la pared vascular. A día de hoy se sabe que eso se está infravalorando las funciones que en realidad lleva a cabo el endotelio, puesto que este endotelio se dedica a controlar el tono arterial, por ejemplo,
Además, controla la permeabilidad vascular, evita la formación de coágulos y trombosis, previene la inflamación, controla la adhesión e infiltración de leucocitos y plaquetas y además participa en la angiogénesis. Bien, ahora esto es, por tanto, no es por tanto de extrañar que en el momento en el que se sucede un daño en el endotelio, se pierde la integridad vascular y, por tanto, ello desencadena la aparición de enfermedades. Entre esas enfermedades, pues estaría, por ejemplo, la aterosclerosis, la vasoconstricción coronaria o la isquemia miocardíaca. La aterosclerosis, lo que ocurre sería la acumulación de grasa en las paredes arteriales, placas de ateroma. En la vasoconstricción coronaria es cuando estas placas de ateroma ocurren en lo que serían las arterias coronarias, y en la isquemia miocárdica lo que ocurre es una insuficiencia en el flujo sanguíneo en una determinada parte del corazón. Pues muy importante saber qué es lo que ocurriría o por qué es importante la formación de ese vaso y por qué ese endotelio se tiene que permanecer intacto. Y esto viene controlado por lo que se conoce como angiogénesis. La angiogénesis es el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de otros vasos preexistentes. De forma que aquí tenéis la representación gráfica de lo que sería un lecho vascular preexistente que en un determinado momento empieza a proliferar y da lugar a este árbol más extenso de vasos sanguíneos. Aquí pongo, en esta parte de la diapositiva, veis lo que ocurriría en un determinado momento cuando se desencadena el proceso angiogénico. Partimos de un vaso que está formado por una monocapa de células endoteliales, son células quiescentes, y bajo determinados estímulos, como por ejemplo factores de crecimiento, como sería el caso del factor de crecimiento endotelial vascular, estas células quiescentes empiezan a proliferar dando lugar a un nuevo vaso sanguíneo, como indico en este dibujo. En el nuevo vaso sanguíneo que se está originando, las células endoteliales pueden ser de dos tipos, se especializan y diferencian en dos tipos celulares. Por un lado, tenemos las células que son proliferantes, que son las células que se encuentran en la base, en lo que sería el inicio de ese vaso sanguíneo, son lo que se conoce como células stalk, y en el frente de este vaso sanguíneo se encuentran las células migradoras, que son las células que se conocen con el nombre de tip cells y son las que van recibiendo todas esas señales estimuladoras para el crecimiento del nuevo vaso. Eso lo podéis ver mucho mejor en este vídeo, en el que tenéis un vaso sanguíneo que está cubierto de pericitos, son estas células de aquí que dan estabilidad al vaso. En un determinado momento se empiezan a recibir señales estimuladoras de la formación del nuevo vaso, aparece lo que sería la célula migradora, célula TIP, que emite como una especie de filopodios, de prolongaciones, de extensiones, que empiezan a percibir esas señales estimuladoras y hacen que ese nuevo vaso se dirija hacia el lugar del que provienen esas señales. Justo detrás de estas células migradoras estarían las células proliferantes, hasta que llega el momento al que se une con un nuevo vaso sanguíneo. En ese momento se unen dos vasos sanguíneos en crecimiento, fusionan sus paredes celulares y establecen uniones intercelulares. A partir de aquí ya empieza a circular sangre en el interior del nuevo vaso, se reclutan células estabilizadoras del endotelio y aquí tenemos un vaso que es funcional y ha madurado. Esto sería lo que se conoce como angiogénesis. Bueno, un segundo, Melissa, solo comentar que hemos tenido un pequeño problema, pero que ya lo hemos solucionado. Señalar que esto es una tertulia científica, que estamos siempre de la mano de nuestros investigadores y que cualquier molestia, sabes que nos la puedes hacer llegar. Continuamos. Vale, gracias. Como os decía, la angiogénesis es un proceso que está regulado por un fino equilibrio entre señales activadoras e inhibidoras del proceso. Ese fino equilibrio en condiciones fisiológicas hacen que la angiogénesis sea muy activa durante el desarrollo embrionario, pero en cambio en el adulto la angiogénesis es un proceso que está reprimido y solamente existe bajo determinadas circunstancias, como sería por ejemplo el ciclo menstrual o la reparación de las heridas. Aunque existe un equilibrio muy fino y regulado que controla el proceso, en determinadas circunstancias puede ocurrir una alteración de ese equilibrio y ello da lugar al desarrollo de enfermedades. En esas enfermedades puede ocurrir que lo que se conoce como interruptor angiogénico esté siempre activado, o bien, y lo cual daría lugar a la insuficiencia
en la formación de vasos sanguíneos, o bien puede estar siempre desactivado, y ello daría lugar a que se produce una angiogénesis persistente en el tiempo con una formación continuada de vasos sanguíneos. Pues bien, tanto en un caso como en el otro se ha visto que está relacionado con el desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, si existe una angiogénesis persistente y mantenida en el tiempo, pues eso da lugar al proceso como por ejemplo la artritis reumatoide, procesos tumorales, degeneración macular y psoriasis. En el caso opuesto, se ha observado que hay una insuficiencia en la formación de vasos sanguíneos, una insuficiencia, lo que sería una inhibición angiogénica, que se desarrolla con el desarrollo de la preeclampsia, con trastornos neurodegenerativos, con algunas enfermedades renales, la restenosis aórtica e incluso la alopecia. Pues bien, dentro de lo que serían las distintas enfermedades que dan lugar al proceso o en las que el proceso angiogénico tiene un papel importante, cabría destacar el cáncer. Desde hace aproximadamente 12 años, una de mis líneas de investigación principales ha sido el estudio del proceso angiogénico. Lo inicié cuando empecé mi tesis doctoral en el Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la UMA, como ha recordado el vicerrector de investigación, bajo la dirección de los catedráticos Ana Rodríguez Quesada y Miguel Ángel Medina Torres. Y bueno, el objetivo principal de esta línea de investigación pues, era buscar nuevos fármacos inhibidores de la angiogénesis con el objetivo de que pudiesen llegar a desarrollarse como fármacos antitumorales. Porque como ya describieron Hanahan y Weinberg en 2011 en su artículo revisitado, pues la angiogénesis era uno de las señas de identidad del cáncer. Yo siempre digo que las células cancerosas, las células tumorales, tienen superpoderes porque adquieren propiedades que las diferencian del resto de células que componen nuestro organismo en condiciones fisiológicas. Entre estas señas de identidad pues estaría, por ejemplo, la capacidad proliferativa ilimitada que tienen estas células, o bien la capacidad de resistir a la muerte celular, no mueren, la inestabilidad genómica y la alta tasa de mutación. Y bueno, entre todo ello es muy importante. El que ocupa nuestro estudio sería el proceso de inducción de la angiogénesis en el microambiente tumoral. Y bueno, pues lo que ocurre en ese microambiente tumoral sería células que en un determinado momento pues sufren una alteración, empiezan a proliferar de forma descontrolada, se genera un tumor primario. Los vasos existentes en este microambiente tumoral reciben señales que se producen en el tumor, como por ejemplo el factor de crecimiento endotelial, se induce la formación de nuevos vasos sanguíneos que se encuentran rodeando e irrigan el tumor, empieza la formación de un nuevo vaso, como explicaba en el vídeo anterior, emiten prolongaciones que detectan todas las señales, se comienza a formar un nuevo vaso sanguíneo, se une con otro nuevo vaso sanguíneo en formación, pero la diferencia con respecto a lo que veíamos antes es que en este caso los vasos sanguíneos son anormales, son vasos sanguíneos aberrantes, y estos vasos sanguíneos tienen un flujo sanguíneo irregular, además son altamente permeables que permiten la salida de sangre en el entorno tumoral, y además permite la entrada de células tumorales que pasan al torrente circulatorio y pueden llegar hasta órganos muy distantes, dando lugar a metástasis. Bien, pues una vez que he explicado lo que sería el sistema vascular, el endotelio, por qué es importante el endotelio y mantener esa integridad y esa permeabilidad vascular, y he explicado un poco lo que sería el proceso angiogénico con la formación de nuevos vasos sanguíneos y demás, ahora voy a pasar a establecer una relación entre la COVID-19, de la que todo ya, pues el nombre se ha hecho muy familiar en los últimos meses, y el endotelio. Y para hablar de la COVID-19 y el endotelio, pues tengo que presentaros al que ha sido mi grupo de investigación durante gran parte de mi estancia postdoctoral en Bélgica. Es el Laboratorio de Angiogénesis y Metabolismo Endotelial de la Universidad Católica de Lovaina. Este grupo está dirigido por el profesor Peter Karmelit, que lo indico aquí. Y bueno, podría deciros que Peter Karmelit es el líder mundial, podría decir casi con un 100% de seguridad que es el líder mundial en la biología vascular, y tiene una trayectoria muy sólida y brillante en la caracterización del metabolismo endotelial. Y es por ello que desde que surgió y se estableció el estado de alarma sanitaria, pues como experto en biología del endotelio, estaba seguro de que existía una relación entre la COVID-19 y el endotelio.
y además nos transmitía cada día que no podíamos ignorar lo que estaba pasando en esos pacientes. Tras discusiones que tuvo con médicos de distintos hospitales de Bélgica, pues nos transmitía la idea de que la presencia de trombo, la hemorragia en muchos de estos pacientes, pues merecía la pena investigar si efectivamente el endotelio podía tener un papel importante o no en todo lo que sería la infección por el SARS-CoV-2. Pues bien, en ese momento fue un poco de locura porque los proyectos que todos y cada uno de nosotros teníamos entre manos, proyectos igualmente importantes, pues tuvimos que dejarlo y ponerlo en un segundo plano y establecer como una especie de proyecto colaborativo para buscar más información y recopilar bibliografía que ya existía sobre anteriores coronavirus y posibles efectos sobre el endotelio. Entonces nos pusimos mano a la obra a empezar a buscar artículos científicos donde se relacionase, en primer lugar era coronavirus y células endoteliales, y cada vez pues intentábamos un poco avanzar en la idea de que lo mismo no otro coronavirus, pero sí otro virus podría haber afectado al endotelio y producir síntomas y tener consecuencias como la que se estaba viendo en estos pacientes. Entonces, pues como decía, fue una época un poco de búsqueda masiva de información. Llegamos incluso a escribir unos 10 proyectos en 2 semanas, proyectos todos relacionados con la COVID-19 y el endotelio, con la idea de, como objetivo, mejor dicho, con el objetivo de buscar posibles interacciones, posibles relaciones que nos permitiesen dar explicación a lo que estaba pasando. Muchos de estos proyectos pues, fueron encaminados, por ejemplo, a la detección de biomarcadores en células endoteliales para ver si a priori, dependiendo de cuál sería esas propiedades o esa característica de las células endoteliales, nos permitiesen identificar en un primer momento si ese paciente podría desarrollar a posteriori la enfermedad COVID-19 en su forma grave o en su forma moderada. Además, escribimos proyectos también encaminados al desarrollo de dispositivos que permitiesen hacer screening masivos para la detección de coronavirus. Y bueno, en este momento, mientras estábamos en nuestra lucha continua y diaria de buscar información por saber qué relación había entre la COVID-19 y el endotelio, os tengo que decir que no había ninguna cita bibliográfica, no había ningún trabajo científico que realmente evidenciaran la hipótesis que nosotros teníamos entre manos. Pero en mayo, a principios de mayo, pues el grupo liderado por la doctora Varga en el hospital universitario de Zúrich, pues ya presentó y publicó un trabajo científico que efectivamente era la evidencia, la prueba de la que había sido nuestra hipótesis de trabajo en los meses anteriores. Esta profesora, esta doctora, lo que vio fue partículas virales en muestras de riñón de pacientes que habían muerto en la pandemia, pero no solo en riñón, sino también en corazón. Observó células inflamatorias, como podéis ver por aquí. Son células inflamatorias que se detectaron cuando se analizaron las muestras histológicas de corazón de pacientes muertos por infección de coronavirus. Además, como se esperaba, pues en muestras de pulmón también se observó esas células inflamatorias. Entonces, esto marcó un antes y un después en lo que sería, en cómo se veía esta enfermedad, porque todos pensamos, me incluyo yo como primera persona, que estaba segura que esto se trataba de una enfermedad pulmonar, una enfermedad respiratoria. Pero este trabajo científico pues revelaba justo, revelaba que por supuesto afectaba al pulmón, pero que además se trataba de una enfermedad multiorgánica, puesto que ya se veían otros órganos con signos de deterioro a causa del coronavirus. Además, muestras histológicas de corazón de pacientes, pues se vio que las células, justo por debajo del endotelio había células inflamatorias, pero no solo se disponían en la parte de debajo del endotelio, sino que dentro de los vasos sanguíneos, esto que indico aquí es un vaso sanguíneo, pues dentro de los vasos sanguíneos ya existía una elevada cantidad de células inflamatorias. Y esto ocurría, como os digo, en el corazón. Por supuesto, en el pulmón todos esperábamos que esto se diese porque era lo que el síntoma el primer síntoma que se detectaba a los pacientes era la insuficiencia respiratoria. Vemos que ha habido un pequeño fallo. Melissa. Sí, dime. Se ha caído Melissa, pero no pasa nada, vamos a continuar en un momento dado, que hay un protocolo por si pasaba esto, simplemente tiene que volver a conectarse. Melissa, ¿ahora me escuchas? Sí, te escucho.
Vale, pues nada, ¿puedes ¿Sí? continuar, por favor? ¿Se ha visto esto? ¿Se ha oído esta diapositiva? Si puedes comenzar desde el principio para que no haya ninguna pérdida Vale, de esta perfecto. diapositiva, por favor. Venga, gracias. Bueno, pues como os decía, el trabajo de la doctora Vargas pues marcó un antes y un después en lo que sería la COVID-19, puesto que hasta ese momento todos pensábamos que se trataba de una enfermedad pulmonar, pero efectivamente los datos científicos revelaban que no solamente afectaba al pulmón, sino que también afectaba a otros órganos vitales, como el riñón, el corazón o cualquier otro órgano que se afectaba en estos pacientes. En esta diapositiva os presento un corte histológico de corazón de pacientes que murieron en la pandemia, donde observáis aquí el endotelio y por debajo del endotelio se producía una acumulación de células inflamatorias. Pero no solamente cerca del endotelio, sino en el interior de los vasos sanguíneos, como aquí podéis ver, esto sería un vaso sanguíneo, pues dentro de esos vasos sanguíneos también se detectó células inflamatorias. Entonces, como consecuencia de infección por coronavirus, se producía una endotelitis en diversos órganos vitales. Y eso fue al principio, eso fue el primer trabajo científico que evidenciaba la existencia de coronavirus no solamente en pulmones, sino en otros órganos, y una relación con el endotelio. A partir de ahí, pues cada vez hemos sabido más acerca de la infección por coronavirus. Hoy día todos sabemos, seguro que si nos dicen proteína S, todos sabemos de qué estamos hablando. La proteína S o la proteína Spike, que es la proteína que se utiliza el coronavirus para infectar, unirse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, AC2. Una vez que se produce esta unión, pues se procede con la infección vírica. En un principio se pensaba que la enzima convertidora de angiotensina 2 se expresaba solo en el pulmón, puesto que ahí era el síntoma primero y el más evidente, pero trabajos posteriores revelaron que también existía en el riñón, en el corazón y, muy importante y de gran trascendencia, en especial para mí, se expresaba en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos expresan la proteína AC2, por tanto, es susceptible de ser infectada por el SARS-CoV-2. Ese trabajo de la doctora Vargas fue publicado a principios de mayo y 20 días más tarde el profesor Carmelit pues ya publicó su artículo en colaboración con médicos sobre la COVID-19 y la vasculatura. Este trabajo fue publicado en la prestigiosa revista de Nature Reviews Immunology. Y bueno, pues aquí os señalo las palabras clave como él describía a la COVID-19 y a las células endoteliales. Según el profesor, las células endoteliales son contribuidores esenciales, son jugadores esenciales en el desarrollo grave de la COVID-19. Y esta es la hipótesis de trabajo que él presentaba. Según el profesor Carmelit, en una situación normal, lo que ocurre en el alveolo, en el cual podéis encontrar células epiteliales bronquiales, células alveolares tipo 1 y tipo 2, pues este sería la estructura normal en condiciones fisiológicas. Por debajo, en el tejido subyacente, existen vasos sanguíneos en el que las células endoteliales se unen perfectamente entre sí. Aquí podéis ver cómo esas uniones hacen un sellado del endotelio que mantiene la integridad vascular, además de evitar procesos inflamatorios y procesos de coagulación. Eso serían condiciones normales. Pero ¿qué ocurre cuando el coronavirus infecta a una persona? Lo que ocurre en ese caso sería que el SARS-CoV-2 se puede unir a los alveolos tipo 2, porque ellos tienen receptores AC2. En ese momento se pierde lo que sería el epitelio, la integridad epitelial del alveolo, y produce o provoca o induce, favorece el paso del coronavirus hacia las células endoteliales. Las células endoteliales que tienen receptores para AC2, para coronavirus, expresan el AC2. En ese momento las células endoteliales pierden la integridad vascular y se promueve la formación de edema pulmonar, que es lo que se da lugar o lo que al final progresa hasta dar lugar al edema pulmonar y la insuficiencia respiratoria. Pues bien, todo ello provoca la atracción de células inflamatorias como neutrófilos, macrófagos, etcétera, que empiezan a liberar, junto con las células endoteliales, mediadores de la inflamación, que se denominan citoquinas. Esas citoquinas, a su vez, lo que hacen es que provocan o inducen la coagulación sanguínea. Cuando se desencadena el mecanismo de coagulación sanguínea, al final se produce la obstrucción de capilares
y esa que al final quedan inhabilitados para lo que sería la circulación sanguínea, y eso mismo induce la formación de nuevos vasos sanguíneos, induce un proceso de angiogénesis. Pues bien, cuando eso sucede, cuando se induce la formación de nuevos vasos sanguíneos, al haber más vasos sanguíneos se incrementa el flujo sanguíneo que a su vez pues, transportan más células inflamatorias. Entonces empieza una especie de círculo vicioso que concluye con un proceso inflamatorio masivo que a su vez en el que todas las células que existen en este endotelio pulmonar activado está generando citoquina, está generando mediadores de la inflamación y termina o concluye con lo que se conoce como tormentas de citoquina. La tormenta de citoquina es lo que al final provoca el fatal desenlace en los pacientes con COVID-19. En esta diapositiva os pongo cada uno de los pasos anteriores con mucho más detalle, como sería, por ejemplo, en primer lugar, el mecanismo que incrementa la permeabilidad vascular. Pues en ese momento tiene un papel muy importante la especie reactiva de oxígeno, además también participa el factor de necrosis tumoral. A continuación se sucede la coagulación sanguínea, en el que juega un papel importante las plaquetas, y por último tiene lugar la inflamación masiva que genera la muerte del paciente. Bien, si queréis más detalle acerca de todos estos mecanismos y todas las moléculas que participan en las distintas etapas, pues podéis consultar el artículo. Y hasta ahora, pues lo que he presentado sería lo que ocurre a nivel pulmonar. Se activa el pulmón, se activa el endotelio pulmonar, pero ya hemos visto que los pulmones serían el primer órgano que se ve afectado por la COVID-19, es decir, se ve afectado por la infección de coronavirus porque el coronavirus entraría a través de las vías aéreas. Entonces, el primer órgano vital que se encuentra a su paso es el pulmón y por eso en un inicio se pensaba que era una enfermedad pulmonar. Como os comentaba antes, el SARS-CoV-2 entra a través de las vías respiratorias, se une o afecta a lo que serían las células del bronquio, hace que se una a su vez a las células endoteliales, esto provoca un aumento de permeabilidad que da lugar a edema pulmonar, pero a su vez el coronavirus puede pasar al torrente circulatorio. En el torrente circulatorio puede alcanzar a otros órganos vitales, que es lo que os comentaba anteriormente. Ello atrae nuevas células inflamatorias hasta los pulmones, que al final todas ellas participan de la misma forma produciendo citoquinas y da lugar a procesos o desencadena procesos de coagulación que culminan con la muerte del paciente. Bien, pues esto sería el mecanismo que se ha descrito de cómo el SARS-CoV-2 podría afectar al endotelio y cómo todo ello produce al final un fallo mortal. Y lo que se ha visto es que existe una población de riesgo que desarrollaría la parte grave o la forma grave de la COVID-19. Y esos pacientes de riesgo pues serían pacientes con edad avanzada o bien pacientes diabéticos, pacientes que tienen hipertensión arterial o pacientes con obesidad. Entonces, viendo un poco las características de estos pacientes, pues se llegó a la conclusión de que lo que tenían lo que tenían en común todo ello era un daño endotelial. Todos estos pacientes parten en su inicio un endotelio que no está intacto, un endotelio que no es íntegro. De esa forma se favorece el desarrollo de la forma grave de toda esa sintomatología más grave de la COVID-19. Y claro, esto pues no explicaría el por qué niños o personas jóvenes que aparentemente ni son diabéticos, ni son hipertensos, ni obesos, también han muerto a lo largo de la pandemia. Y la hipótesis detrás de ello es que muchas veces muchos de estos pacientes que han muerto o bien siendo jóvenes o sin ningún tipo de enfermedad aparente, es que pueden tener algún tipo de disfunción endotelial que no sea diagnosticada. Probablemente tengan algún daño endotelial, pero que no se ha diagnosticado y eso es lo que ha conducido o ha favorecido la muerte tras ser infectados por coronavirus. Y esto abre pues, muchísimas puertas a la investigación científica y a la investigación clínica para la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas dirigidas al tratamiento del endotelio como tal. A día de hoy pues, existen distintos tratamientos que ya se utilizan para estabilizar y tratar la disfunción endotelial, como es el caso de las estatinas que se utilizan en el tratamiento para el colesterol, o bien inhibidores de la angiopoyetina 2 que también se utiliza en la disfunción endotelial, el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal que es inhibidor del VEGF
y se utiliza en enfermedades que tienen una angiogénesis activada, por tanto es un inhibidor de la formación de nuevos vasos sanguíneos, y también habría que incluir a los inhibidores del metabolismo endotelial. Por ejemplo, el 3-PO es un compuesto que normaliza el endotelio, pues se podría ser un candidato a un posible fármaco para tratar el endotelio dañado en pacientes con COVID-19. Pero bueno, aún queda mucho por investigar en este área, pues se ha visto, tenemos la evidencia de que el endotelio juega un papel muy importante en los pacientes con COVID-19, pero a día de hoy pues no hay evidencia científica de tratamientos que efectivamente hayan tenido un efecto positivo en el tratamiento de la enfermedad. Estoy segura de que pronto vendrá, pero se requieren más esfuerzos para poder descubrir algún tipo de estos fármacos que tengan efectivamente un tratamiento positivo en estos pacientes. Esta charla está apoyada en un artículo de divulgación que escribí junto con la catedrática Ana Rodríguez Quesada y publicamos en The Conversation en julio. Por si estáis interesados o queréis más detalles acerca de este tema, pues podéis consultar el artículo de divulgación. Y por último, pues me gustaría dar las gracias por vuestra atención. Gracias. Pues muchísimas gracias, Melissa, por habernos acercado tu investigación. Comentarte que me gustaría adelantarte a algunas preguntas que me han surgido durante tu intervención. Y es que si se sabe o se prevé o se intuye que puede haber una relación entre la COVID con las enfermedades con las enfermedades vasculares, ¿se podría utilizar algún tipo de fármaco o algún tipo de intervención destinadas a recuperar a los pacientes con este tipo de afecciones también para la COVID? Y si se está utilizando ya, ¿nos podrías adelantar cómo son ese tipo de...? Sí, es lo que comentaba en la diapositiva justo esta de aquí. Existen candidatos que se prevé que puedan funcionar. A día de hoy no me consta de que se estén administrando estos tipos de fármacos para el tratamiento de la COVID-19, de pacientes que han sido infectados por coronavirus. La evidencia científica muestra, es decir, las pruebas científicas, los datos que se han publicado, además un dato muy curioso y que me ha llamado mucho la atención, es que en mayo fue el momento en el que se publicó el primer artículo que relacionaba el endotelio con la COVID-19, que fue el artículo de la doctora Vargas, pero a día de hoy, cuando solamente han pasado unos meses, esta mañana cuando miraba la base de datos PubMed, ya me encontraba con 222 artículos científicos en los que se establece relación entre las células endoteliales y el SARS-CoV-2. O sea, esto está avanzando muy rápido, nos gustaría todavía que avanzase mucho más rápido, pero bajo mi punto de vista se están haciendo investigaciones en ese campo, se está investigando cada vez más a nivel molecular cómo puede ser la interacción de ese coronavirus con la célula endotelial. Y bueno, aquí yo simplemente en esta diapositiva pues pongo algunos tipos de fármacos. Existen bevacizumab, por ejemplo, me consta de que hay 2 ensayos clínicos que se están utilizando para tratar con bevacizumab a pacientes que han padecido, que están en el transcurso de la enfermedad por coronavirus. Y después los otros pues serían candidatos que deberían explorarse, puesto que como se han visto que estabilizan el endotelio en otro contexto médico, como por ejemplo puede ser el pacientes que padecen aterosclerosis o pacientes que tienen tumores, como es el caso de cuando los inhibidores que tratan el metabolismo endotelial, como es el caso del 3-PO, existen ensayos clínicos en un contexto tumoral, pero yo de verdad apoyo a que se siga investigando en esta dirección, puesto que si al final en estos pacientes lo que ocurre es que se ha desestabilizado el endotelio, o bien, además de otras muchas cosas, una de las cosas es que una de las características es que su endotelio está dañado, pues yo creo que algunos de estos candidatos podría tener resultados bastante positivos y prometedores. Me llegan unas preguntas que me pasan mis compañeros de redes sociales y me señalan que ¿habría alguna explicación para algunos de los otros síntomas de la COVID, como pueden ser la pérdida de olfato o del gusto en relación a las enfermedades vasculares? Pues, es decir, este virus no tiene una única diana, este virus va a por todas. Entonces, es cierto que una característica común de pacientes que se afectan por coronavirus es la pérdida de olfato la pérdida olfativa y el gusto, y es porque está considerado que es un virus neuronal, es decir, es un virus que afecta al sistema nervioso.
Entonces, eso explicaría, no es un virus que solamente afectaría al endotelio. Por supuesto, tengo seguro que eso no es así. Si no es un virus que solamente va a afectar al endotelio. Es un virus que afecta, tiene multitud de candidatos, tejidos candidatos. Entre ellos está, por ejemplo, la parte que afectaría al sistema nervioso, donde podemos englobar, por ejemplo, esos síntomas de pérdida de olfato, pérdida del gusto, que se suceden al inicio de la enfermedad. También afectaría al pulmón, pero todo eso puede ser consecuencia de las distintas dianas que tiene este virus y a las que atacaría este virus. Vale, me llega también otra pregunta que me ha pasado el compañero de redes sociales, que es, ¿qué investigación concreta se está desarrollando en España para poder encontrar una cura desde el ámbito de las enfermedades cardiovasculares? Pues me consta de que hay distintos grupos que están investigando, por ejemplo, las estatinas. Hay un grupo, creo que es en Madrid, que está investigando el rol, el papel que puede tener en los pacientes que están padeciendo coronavirus. A día de hoy es todo en fase clínica, es decir, no está aprobado, no existe un tratamiento aprobado por la fundación que controla los fármacos, eso no existe a día de hoy. Pero sí es cierto que hay varios grupos que se están dedicando a poder utilizar muchos de los compuestos, muchos de los fármacos de los que ya disponemos a día de hoy y poder ver si pueden tener un papel importante en frenar la enfermedad por coronavirus. Finalmente tengo una pregunta más que me acaba de llegar por redes sociales, que me señala, vale, sobre la relación con los daños que hay en, a ver si la formulo bien. Los daños que se producen en las enfermedades cardiovasculares muchas veces son irreparables. ¿Hay alguna forma de repararlos con los que se dan en la enfermedad de la COVID? Pues bien, depende de en qué estado esté el endotelio, porque no es lo mismo reparar un endotelio que ha empezado a dañarse o un endotelio que está totalmente dañado. Eso depende, pues, por ejemplo, cuando hay una persona que tiene aterosclerosis, no es blanco-negro, hay una especie de gradación, dependiendo de en qué fase se encuentra, pues puede ser mucho más tratable que en otros casos en los que a lo mejor pues el daño es tal que es imposible reparar ese endotelio. Dependería un poco de en qué fase se encuentra esa enfermedad. Vale. Comentan por el chat si hay razones para pensar que podría ser un virus creado en un laboratorio. Bueno, pues yo en ese tema casi que prefiero no pensar porque no sé, no sabría decir cuál es el origen. En realidad no sabría decir cuál origen puede ser, es decir, el origen puede ser cualquiera, es decir, puede haber muchos orígenes que hayan dado lugar a este virus. Quiero pensar que no tiene por qué ser creado en un laboratorio, pienso eso, prefiero pensar eso en realidad. Y si ha sido accidental o algo que ha pasado de forma natural, pues yo creo que al final, a día de hoy no existen evidencias científicas que apoyen una hipótesis u otra. Entonces yo por eso prefiero mantenerme al margen hasta que no haya cualquier evidencia científica que realmente indique pues se ha generado de esta forma, ha surgido de esta forma o al final ha sido una serie no sé, de circunstancias que han dado lugar a la situación en la que estamos. Entonces, a día de hoy yo prefiero no pensar y simplemente estoy a la espera de posibles evidencias científicas que me hagan inclinarme hacia una cosa u otra. Comentan también qué ventanas de oportunidad abren estos descubrimientos en el área de diagnóstico para predecir si el paciente sufrirá un daño severo. Vale, pues eso sí, esa es muy interesante y de hecho en eso es lo que, como comentaba al final a modo de reflexión, apoyaba mi charla. En colaboración con el laboratorio del profesor Carmelit, pues durante los primeros meses de la pandemia nos dedicamos a escribir proyectos y muchos de estos proyectos, pues lo que pensábamos era que el poder detectar biomarcadores en células endoteliales que al final pues nos hiciesen ver si ese paciente podía desarrollar la enfermedad grave o no, yo creo que a día de hoy es una de las cosas que más ventaja puede darnos, porque ya sabemos que no todas las personas que son infectadas desarrollan la enfermedad con los mismos síntomas y la misma gravedad. Entonces, si se ha visto que hay un papel muy importante en el endotelio, pues si se ve que en los pacientes con, por ejemplo, daños más graves, las células endoteliales expresan determinadas proteínas o determinados marcadores, eso permitiría a priori poder detectar qué paciente debe ser tratado de una forma u otra para evitar que aquel que en un principio se esperaría que desarrollara una enfermedad grave, o al final todo quede en algo
más moderado y se evite, por tanto, la muerte del paciente. Vale, se observa que el virus está mutando con rapidez. ¿Esto podría llegar a tener algún lado positivo en la investigación? Bien, pues lo de la tasa de mutación del virus no me queda del todo clara, porque depende de con qué se compare. Si comparamos, por ejemplo, el SARS-CoV-2 con el virus de la gripe, dicen expertos en virología, yo no soy experta en virología, pero expertos en virología apoyan que este virus no tiene una tasa de mutación alta, puesto que si tiene una tasa de mutación alta se esperaría algo similar a lo que pasa con el virus de la gripe. ¿Que está mutando? Pues yo imagino que sí, que seguro que está mutando y el virus que empezó con nosotros en marzo, pues no es el mismo que tenemos a día de hoy, eso estoy segura. ¿De qué forma esto puede ser positivo o negativo? Pues yo creo que podría ser las dos cosas. Por un lado, si muta mucho, pero lo que hace es que disminuye esa capacidad infectiva, pues nos alegraría la vida a todos nosotros. Y si por el contrario, pues este virus cada vez se va haciendo más virulento, pues tenemos que eliminarlo sí o sí. Entonces, de todas formas, expertos virólogos dicen que la tasa de mutación de este virus no es elevada. No se considera que este virus esté mutando mucho como para hacerse más virulento. Vale, para terminar, han realizado una pregunta que me han comentado que querían que respondiera. ¿Una vacuna podría erradicar absolutamente toda la enfermedad o siendo una enfermedad relacionada con el tema vascular, es algo que sabemos que va a continuar? Pues si es una vacuna que va dirigida para eliminar el virus, pues obviamente si no hay virus no hay síntoma. No se afectaría el endotelio, no se produciría el fallo multiorgánico, no habría insuficiencia respiratoria. En el momento en el que una vacuna esté especializada y dirigida específicamente a evitar la replicación del virus, pues si no hay virus no hay enfermedad. ¿Que habría a lo mejor otra posible estrategia? Pues sí, estoy segura de que a lo mejor otra estrategia, como por ejemplo algún tipo de fármaco dirigido al endotelio, puede mejorar esa enfermedad, aun teniendo el virus. Si nosotros tenemos un fármaco que se dirige a estabilizar el endotelio y evitar que se dé los síntomas que provocan la muerte, pues podríamos a lo mejor convivir con el virus, pero sin que tuviese un desenlace tan fatal como el que estamos viendo en los últimos meses. Pues muchísimas gracias, Melissa. Paso el micrófono, en este caso es nuestro micrófono virtual, a la vicerrectora adjunta de investigación, doña Zaida Díaz Caballales, que nos va a dar unas palabras de despedida. Pues muchísimas gracias. Bueno, lo primero, Melissa, darte las gracias y la enhorabuena por la charla. Yo creo que nos has tratado y nos has explicado un tema tan candente como es la COVID-19 y la verdad que he apuntado las referencias que das porque los dibujos que has puesto son francamente buenos y muy esclarecedores. Gracias. Yo creo que este es el comienzo perfecto para la Semana de la Ciencia. Por los que habéis incorporado más tarde, pues con estas charlas empezamos la Semana de la Ciencia, que estos son unos eventos que están patrocinados, financiados por el FECIP, y también forman lo que es el preevento de la Noche de los Investigadores que vamos a tener el próximo 27 de noviembre. Entonces, os animo a todos los que estáis conectados, pues para que estéis pendientes de todas las actividades que vamos a ir desarrollando. Y luego, para finalizar, quiero darle las gracias a María Teresa y a Aula Magna, pues como siempre, que estáis dispuestos a favorecer y facilitar todo lo que es la divulgación científica. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Pues de nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy aquí. Sobre todo, muchísimas gracias también a ti, Melissa, por habernos acercado todo lo que estás investigando, más ahora, que es un tema tan importante, tan candente de actualidad y que hoy nos lleva a estar así, encerrados en casa y no poder compartir esa cerveza que nos hubiera encantado estar en un sitio físico, escuchándote cara a cara y pudiendo compartir muchísimo más rato. Gracias, Melissa, por tu tiempo. Muchísimas gracias, Melissa, por tu labor, por tu investigación, porque son gente como tú las que nos pueden sacar de esta situación y son personas como tú las que nos pueden llevar a un futuro en el que la COVID esté completamente erradicada y podamos volver a esa normalidad. Muchísimas gracias a todos. Tenéis un enlace para rellenar una encuesta de satisfacción y que nos comentéis si os gusta este modelo, qué podemos ir cambiando y tener más feedback de todos ustedes. Muchísimas gracias por todo. Bueno, yo simplemente me gustaría dar ahora las gracias. Creo que no me olvida nadie, ya he dado las gracias al inicio de la charla,
pero me gustaría agradecer a Teresa, a Javi, a Paco por su labor técnica, por todas estas pruebecillas que al final ayudan a que vayamos un poco más relajados en esto del directo y sobre todo cuando se trata de algo virtual. Me gustaría dar las gracias al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia por esta labor y por estas actividades que al final promueven lo que es la ciencia, la divulgación científica. Y bueno, muchas gracias a todos los que han atendido a la charla en la tarde de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Os recordamos que la semana que viene tenemos también otra charla en otra tertulia y esperemos contar con vosotros. Un saludo.